de lo que ustedes están conociendo como Perno, Muñoz y Pilares, algunos principios sobre por qué se llega a este tipo de trabajo y el avance o que fue a partir de pasar del perno metálico colado a las restauraciones que se hacen con el perno de fibra de vidrio, que también ya lo van a ir viendo en los años superiores, hasta modificó en parte algunos conceptos de unidades funcionales. Que eso ya es tema de prótesis fijo en quinto año, y aún hoy se sigue evolucionando y hasta hay algunos cambios con respecto a esto de los pernos de fibra en algo que se va a explicar ahora. Bien. ¿Cuáles son los principios que uno tiene que tener en cuenta cuando tiene que hacer estas preparaciones dentarias? Que nosotros, independientemente del material que hagamos, es la restauración para poder rehabilitar un diente después de un tratamiento de conducto a partir de la pérdida del tejido dentario, en parte por la caries y en parte por la cavidad de apertura para llegar a la cámara pulpar y realizar la endodoncia, para que este diente posteriormente pueda ser usado como un pilar dentario. Entonces vamos a hablar algunas cosas de principios de biomecánica que se aplican acá, algo de bioemulación, que sería copiar o tratar de hacer semejante los módulos de elasticidad de los tejidos dentarios al material de restauración. Y cuando hablamos de biomimética, es que sea lo más estéticamente posible, porque actualmente la tendencia está en rehabilitar las coronas, hacer nuestras coronas libres de metal. O sea que las coronas de porcelana sobre metal, en el devenir de los tiempos más hacia adelante, prácticamente se pueden llegar a dejar de hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos a partir de una restauración posterior al tratamiento de conducto? Y que el mismo diente tenga mayor flexibilidad cuspidia en esta zona por las fuerzas no axiales, mayor deformidad del tejido dentario en esta zona, porque los restos dentarios que quedan pueden tender a tener un grado de flexión, y que llegue a la consecuente fractura de la pieza dentaria. Ustedes por ahí pueden recordar que nosotros en las piezas dentarias, vamos a poner el ejemplo que abarca más, que sería el primer molar, es que lo que están viendo en estos rectangulitos sobre el dibujo de un primer molar es la representación de que los rebordes marginales los tendrían que pensar como vigas de unión de la pared vestibular con la palatina, que sería lo que están viendo acá como refuerzos. Estas vigas de unión, al ir perdiéndolas por una caries que puede haber surgido en el punto de contacto con el diente vecino, perder un reborde marginal nos hace que se empiece a debilitar. Posteriormente, si perdiese otro de los rebordes marginales, o en el caso de los molares, lo que sería la apófisis adamantina, que es oblicua, que va de mesio palatino a disto vestibular, hace que estas paredes no tengan un medio como para funcionar como un bloque, y que se solidaricen y eviten el movimiento que quede de la pared vestibular o la palatina suelta. Como consecuencia de eso, nosotros tenemos que proceder a hacer la reconstrucción del muñón y que tenga una cierta función de retenedor intrarradicular. Hay un concepto que los dientes tratados con endodoncia, al no ponerle pernos, los grados de fracturas, por lo general, o roturas del tejido dentario, nunca superarían el tercio cervical,
que nos permitiría, en cierto punto, poder llegar, a no ser que sea un requerimiento estético en el sector anterior, nos permita, mediante un alargamiento de corona clínica, que sería como eliminar parte del tejido gingival, rehabilitarlo nuevamente. Pero con los pernos colados, las fracturas pueden ya pasar a ser en el tercio medio o apical, que hace que ese diente no pueda ser restaurado y tenga que ser extraído. Según los materiales, uno puede, si no ha perdido solamente la tercera parte de la masa coronaria, restaurar con operatoria, con resinas actualmente, y antiguamente con amalgamas, aunque algo hoy se puede llegar a seguir haciendo. Eso, lo de la amalgama, hay toda una explicación de por qué se está abandonando. Eso es a partir de, hubo un accidente hace muchos años en que hubo una fuga de una fábrica de mercurio, y hubo una convención hace unos cuantos años atrás, que se llamó la Convención de Mimata en Japón, y que hubo un acuerdo para eliminar progresivamente el mercurio de todos los procesos industriales, que nos afecta a nosotros en la odontología con la amalgama. Y independientemente del auge de los composites o las resinas, también tratado o convención forzó a que prácticamente se tenga que abandonar la amalgama próximamente. En cambio, si la pérdida de masa dentaria ha sido mayor de un 30%, nosotros vamos a tener que realizar coronas. Lo que se dice postes o núcleos serían los postes, que serían nuestros pernos, tanto sean metálicos como fibra de vidrio, o núcleos, que es algo que les voy a ir mostrando con algún que otro ejemplo o imagen. Esto es como la historia de un diente tratado endodónticamente. Nosotros podemos tener un diente anterior o un diente posterior, y a partir de un proceso carioso se llega a la pulpa dentaria, se produce la muerte pulpar, hay que hacer la endodoncia, y esto que se ven en azul sería la cavidad o de acceso para la cavidad de apertura para poder realizarla, y posteriormente obturarla, y vamos viendo que vamos perdiendo cada vez mayor cantidad de material, y la posibilidad de ir recomponiendo con simplemente materiales de resina y generar una nueva corona. Esto que sería en parte un núcleo, que ya vamos a explicar un poco más con otros ejemplos, o un perno, o que sería, puede ser tanto, en este ejemplo sería como lo que vamos a empezar a explicar ahora de pernos de fibra de vidrio, que es un poste que se ancla en el conducto radicular y se completa con materiales de resina, pero esto que están viendo acá es que un diente que por el grado de destrucción quedó al ras del margen gingival debe recibir un alargamiento de corona clínica para que haya entre 1 a 2 milímetros de tejido dentario donde asentar la corona en este tejido dentario. Lo mismo sucede, el mismo caso es para un diente posterior, en que se puede optar, tanto sea si de lo que queda de material dentario por arriba del margen gingival al piso de la cavidad de 2 milímetros, reconstruirlo con un núcleo, o, llegado el caso, con alargamiento de corona clínica, con un poste y la posterior corona. Cualquier cosa me van consultando. Y estos serían todas las variables, las posibilidades que se pueden ir haciendo a partir de un diente que, a partir de tener una caries, se realiza la cavidad de apertura y se le puede completar simplemente con resina, tanto en la cavidad de apertura, en la pared proximal, o hasta una reconstrucción de ángulo. Llegado el caso, se puede optar también en realizarle con composite o una corona, con siguiente desgaste dentario. Si no, fíjense que acá es lo que estamos viendo, que se puede llegar, llegado el caso, si parte del tejido que queda y hay hasta 2 milímetros
para introducirse dentro del conducto radicular y hay desde el margen gingival hacia oclusal 4 milímetros, se puede conformar un núcleo, simplemente todo con material de resina, realizar el consiguiente tallado y confeccionar la corona, o eventualmente el perno de fibra de vidrio, que es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Lo mismo sería, así como en el diente anterior, como en el diente posterior, que se pueden realizar o con resinas o pequeños desgastes y hacer incrustaciones que se le dicen overlay, que serían lo que antiguamente en la literatura antigua se llamaban con tapa oclusal y se hacían de metal, hoy se pueden hacer con materiales estéticos, y que pueden incluir desde toda la parte oclusal, aunque falte también una pared o dos paredes, ya que por más que nos falten esas vigas de unión que decíamos de vestibular a palatino, esta incrustación con lo que se llamaba antiguamente la tapa oclusal, que sería el overlay, reconstituye lo que ustedes ven como la cara oclusal, pero esta parte de la restauración sirve como tope para hacer un bloque con las paredes vestibular y palatina. Y esto es lo que yo les decía con respecto a lo que se habla del núcleo, que del margen gingival de nuestro tallado al resto de tejido dentario tiene que haber 4 milímetros para poder realizar de esta manera un núcleo o una incrustación con tapa oclusal u overlay. De no tenerlo, uno puede optar a hacer el refuerzo, por decir, aunque sería incorrecto, de formar todo un solo bloque con un perno de fibra de vidrio que sería como un poste que se introduce dentro del conducto radicular constituido de material de fibra de vidrio. Todo esto ustedes tienen que ir haciendo a partir de que vayan formándose su criterio clínico para saber resolverlo. Acá lo que están viendo es los sistemas o las interacciones de las distintas partes que puede haber entre un diente, el poste, el material que va a conformar el muñón y la corona en cómo tienen que intervenir ante una fuerza oclusal de una restauración. O sea que hay como una unión, un sistema de traslado de fuerzas de la corona al material que conforma el muñón, del material que conforma el muñón entre sí, de este material del poste de fibra, el poste de fibra consigo mismo, este poste de fibra al tejido dentario, la pieza dentaria con el material entre sí, y vuelta a cerrar el circuito con el tejido dentario al poste, al material restaurador. Nosotros lo que vamos a tener que ir viendo es que antiguamente uno tallaba o hacía la preparación dentaria, ya lo vamos a hablar con más detalle, a nivel del margen gingival con postes metálicos, como se puede ver acá en un canino. Pero el ideal sería realizarlo de esta manera en que tanto sea este material restaurador metálico o con materiales de resina con el poste de fibra, que del margen gingival a la restauración que elijamos, un remanente dentario de como mínimo 1 milímetro, idealmente 2, porque esto es lo que se llama efecto Férrule, que es donde nuestra corona asienta sobre tejido dentario sano y le da un grado de cierta retención y resistencia que impide o minimiza, en el caso del perno metálico, una fractura radicular que me explicaba antes. En un perno de fibra, si hubiese una fuerza no axial que generara cierta fuerza, harían no que se fracture, sino que simplemente se despegue el perno, nuestro perno de fibra de vidrio, con la corona de la pieza dentaria. Algo que tienen que ir viendo, que han estado haciendo
los chicos de 2020, ustedes no, se me hace la confusión, perdón, es que el desgaste, idealmente, tiene que ser de 6 grados de convergencia. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Si lo ideal sería tallar las paredes paralelas. Lo que pasa es que las paredes paralelas generarían un roce que haría que prácticamente la corona no pueda asentar sobre el margen gingival, debido a que ese roce hace que sea muy difícil que asiente. Es muy alto ese contacto. Lo que sí permite un calce ideal es esta convergencia de 6 grados, como se ve acá, y si fuese mayor se pierde mucho, y dependería mucho del material adhesivo con que se cementó, y haría a lo mejor que esa corona se despegue. ¿Qué sería lo que se está tratando de explicar acá? Ante una fuerza no axial, esto que se llama acá es como si fuese un compás, es el arco de vuelco. Nosotros, la fuerza, la corona tendería a moverse en este sentido, pero aparte del material, el sistema adhesivo que se use, o el cemento en la corona metálica sobre un perno metálico, queda un remanente de diente que sería como una traba para este movimiento. Al ir variando la angulación y la convergencia, se pierde este tejido y hace que disminuya la cantidad de material que opone resistencia al movimiento de la corona en una fuerza no axial. Y llegado el caso, no existe, y esto dependeríamos del cemento o el agente cementante, que haría que la corona probablemente se despegue. ¿Por qué es necesario hacer un desgaste con este suncho que quede 1 o 2 milímetros por arriba del margen gingival? Es porque ante las fuerzas no axiales, por los componentes de los vectores de fuerza, se distribuyen sobre este tejido dentario y no sobre el poste, evitando que el perno se mueva, como se ve en este esquema, y produzca una fractura radicular. Acá se puede ver distintas formas para ir comparando, porque se hizo este es un trabajo de investigación, tanto 1, 2 o 3 milímetros, y cuanto más altura tenga, mejor va a ser para evitar que las fuerzas no axiales dañen el tallado, nuestra pieza dentaria. Fíjense acá, bueno, a partir de esto, los factores que se relacionan con el ferrule es la altura. Ya con tener 1 milímetro, se duplica la resistencia a la fractura en comparación a no tener nada. Ya con 1 milímetro se duplica la resistencia a que esto se fracture, o sea que ya tenés menos chances, el doble de chances de que no se te fracture. El ideal ya es 2 milímetros. Cuando se hace 3 milímetros o más, se vio que no aporta una diferencia significativa. ¿Qué es lo que están viendo acá? Y los 2 milímetros o 3 ideales para estos márgenes. Posteriormente, estos son tallados o aperturas muy amplias de cuando se hacían simplemente los accesos para los pernos muñones colados. Otra cosa importante que suma es el ancho de la fractura, siendo el ideal este ancho del ferrule de 1 milímetro. Teniendo 1 milímetro, estamos más que bien. No siempre vamos a tener un ferrule uniforme, pero con que tengamos prácticamente 3 de 4 paredes, supongan que ustedes tienen que pensar mesial, distal, vestibular y palatino como 4 paredes, con tener 3 con 1 o 2 milímetros, estamos más que bien. Y el cuarto factor es la carga funcional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una fuerza axial que venga sobreoclusal y se transmita a lo largo del eje longitudinal del diente, como en un diente posterior, a lo que sería una fuerza principalmente no axial en un diente anterior, sobre todo anterosuperior, que los incisivos ocluyen o contactan sobre la cara palatina de los incisivos superiores. Bueno, vamos a empezar con el tema de fibra de vidrio.
¿Qué sucede con los pernos de fibra de vidrio? Es así, es un material que se obtiene a partir de esto, el poste, a partir de las fibras, se unen con una resina y si uno compara el modo de elasticidad de la dentina con los postes de fibras, es prácticamente semejante. Yendo al extremo de que es muy, muy rígido, tanto una aleación metálica como un poste de circonio, como se usaba antiguamente. ¿Por qué? Porque estos mismos pernos de fibra, al tener una fuerza no axial, tienen un grado de torsión semejante a la torsión que tendría el tejido dentinario de la pieza dentaria y tendería a no generar fracturas, como podría ser en un poste metálico, y las fuerzas se acumulan simplemente en la zona de lo que se llamaba el fulcrum de la pieza dentaria y no en el ápice, o en la parte apical, acá pudiendo hacer o la fractura o el despegue del complejo. A ver quiénes están acá afuera. Esperen que tengo a alguien afuera. Ahí está. ¿Cuáles son las indicaciones del perno de fibra de vidrio? Que tenga un remanente dentario por arriba del margen gingival de más de 1 milímetro. Conductos radiculares que sean poco expulsivos. Que las raíces que tengan más de un conducto y que sean divergentes, necesiten más de un poste y se hace. Pero lo más importante es que por el momento sirven para realizar elementos unitarios. ¿Qué significa esto? Que se hace un poste de fibra de vidrio para una corona que va a ser una corona unitaria, no un puente. Y aparte, que es altamente estético si nosotros decidimos realizar una corona libre de metal. Las contraindicaciones es la imposibilidad de realizar aislamiento absoluto. Cuando haya que cambiar la angulación de la corona, ¿esto qué sería? Cuando, por ejemplo, tienen un diente, vamos a dar un ejemplo rápido, un segundo molar, estaba ausente un primer molar. Este diente se volcó hacia mesial y viene el paciente a hacer el planteamiento, bueno, doctor, me hago un implante en el primer molar y una corona en el segundo molar. Ese diente volcado, ¿qué va a necesitar? Que va a tener que tener el segundo molar, la entrada y salida de la corona, paralelo al eje longitudinal de los dientes vecinos, lo mismo que el implante, para que todo entre desde oclusal hacia apical. Si el diente está mesializado, uno tiene el diente, por decir, a 45 grados y lo tiene que cambiar el ángulo de la corona que caiga perpendicular a 90. Eso sería cambiar la angulación y no es una indicación precisamente para un perno de fibra de vidrio. No se puede usar para puentes o en pacientes bruxómanos. Y contraindicación absoluta que no se puede realizar generar un ferrule. En este caso, si no se puede hacer un alargamiento de corona clínica, el diente hay que hacerlo con un poste metálico, que es lo ideal porque se pierde, o como se propone en otros lugares del mundo, directamente pasar a hacer la exodoncia y reponer la pieza dentaria con un implante. Las ventajas. Cuando uno viene de la época de hacer pernos metálicos a pasar a esto, lo primero que nota es esto: menor desgaste dentario, menor tiempo clínico. ¿Por qué? Porque todo esto se resuelve en una sola sesión. En cambio, el perno metálico, o los colados, necesita 2 sesiones: la sesión de tallado, confección del provisorio e impresión del perno, y el posterior, siguiente turno, en que uno tiene que cementar ese perno, retallar o algún detalle, y volver a adaptar o el provisorio o, si se considera conveniente, de tomar la impresión para el próximo paso. La ventaja también es que es un perno adhesivo, en que ya la pieza dentaria con el poste forman una sola pieza,
Y bueno, es rápido, sencillo y económico. Uno lo tiene que ver. Si va por el lado de la infraestructura y materiales, no sería tan así. Sí es económico en la cuestión de los turnos. ¿Cómo sería el protocolo de confección de estos pernos de fibra de vidrio? Sería de la siguiente manera. Uno tiene que en un primer momento desobturar con un instrumental caliente o con la fresa de Gates y la secuencia de desobturadores, limpiar posteriormente el conducto, a generar todo el sistema de adhesión para el poste, confeccionar el muñón y tallarlo. Denme un segundo, vamos a poner esto en silencio. Bien. ¿Qué es todo lo que necesitan? Bueno, todo esto. Esto en realidad es la clínica y esto sería cómo lo van a hacer ustedes en el día de mañana en el práctico en técnica. Pero acá el motor colgante en el consultorio estaría reemplazado por la turbina. ¿Qué van a necesitar? Goma dique para aislamiento absoluto, portaclamp, perforador de Ainsworth, conos de papel, vaso Dappen, una pinza de algodón, un explorador, espejo, un portaagujas, pinceles, jeringas y la placa radiográfica previa del caso clínico. ¿Qué es? Porque el primer paso precisamente es el examen clínico y el examen radiográfico para saber cómo desobturar. A la par vamos a ir acompañando con un caso clínico en que se partió desde un perno preformado metálico antiguo que se quebró y no resultó sobre este diente. Y acá sería la maqueta que harían ustedes en el trabajo propio en técnica. A partir de un diente que lo van a tallar y desobturar, podemos llegar a lograr de sacar una radiografía, llegado el momento, construimos el perno de fibra de vidrio con el material restaurador de resina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Posteriormente, desobturamos y preparamos el canal radicular. Se hace el retiro del material endodóntico, que sería la gutapercha, con la fresa de Gates o el largo de Mailleffer, con la ayuda de un tope, porque uno ya tanto o porque el endodoncista le envió la medida del conducto radicular, o porque ustedes radiográficamente presentan el desobturador sobre la placa y hacen un estimativo de desobturar, hacen la primera parte, la eliminación del material de gutapercha. Posteriormente va a ir, según lo que uno selecciona, el tamaño de este conducto. Los pernos de fibra de vidrio vienen básicamente de 3 a 4 tamaños distintos y elegirían con cuál suponen que lo pueden llegar a restaurar. Entonces, el juego del sistema de pernos de fibra de vidrio viene con toda la serie de fresas secuenciales. Viene la 1, la 2, la 3 y la 4. Si ustedes tienen un perno y consiguen que anda con el tamaño 1, solamente se fresa con el 1. Si fuese 3, tienen que hacer, después de haber pasado, de haber desobturado con el Gates y el largo, el desobturador 1, posteriormente el 2 y posteriormente el 3. Todos con el consiguiente tope para trabajar y obtener la desobturación deseada, porque después el poste, que tiene la misma forma que el desobturador, tiene que calzar y no tiene que tener movimientos dentro del conducto radicular desobturado. Fíjense, acá tienen, estos serían el sistema de postes que usamos en la facultad, es un sistema de los más económicos, como para que lo puedan realizar sin que sea muy costoso como práctico, y es lo que yo le venía diciendo. Desobturan, se elige el poste a partir del tamaño de la radiografía, y se va a ir pasando la secuencia. Vienen con guía de color, este sistema es negro, verde, amarillo, entonces tienen que pasar, si fuese un tipo 3, la fresa negra, la verde y posteriormente la amarilla, para presentar
en el conducto, posteriormente este perno del tamaño indicado. ¿Cuánto desobturan? Como se viene hablando, llegar a dejar 3-4 milímetros de la parte apical, que sería dejar libre el tercio apical, que por eso se trabajan con topes y se van orientando. Fíjense acá, después de haber hecho la desobturación y haber llegado a la longitud de trabajo, hay que presentar el poste. El poste se presenta y elegimos a dónde, estimamos a dónde hay que cortarlo, porque el poste debe quedar sumergido dentro del material restaurador. Si quedase la parte esta del poste expuesto, si se saliese el provisorio, se contamina, porque como vieron en la imagen al principio eran como muchas varillitas unidas por un sistema resinoso, se filtra entre medio de las varillas y contamina y llegaría al lápice radicular contaminando la gutapercha. Y posteriormente el ápice de la pieza dentaria. Nosotros lo cortamos, lo prolijamos, se limpia el poste posteriormente con alcohol y procedemos a limpiar el conducto. Se puede usar hipoclorito, agua destilada, alcohol o clorhexidina y secamos con conos de papel. Los conos de papel, a medida que los introducen, salen todos húmedos. Cuando empiecen a poner el cono de papel y sale seco, nos hemos asegurado de que hemos secado el conducto. Esto que se ve acá es la goma dique, el clamp que sostiene, y nosotros estamos simulando, porque esto es hecho en técnica como si fuese en el práctico, simulando el aislamiento de la pieza dentaria como si la fuesen a tratar. Posteriormente, nosotros aplicamos un poco de ácido protofosfórico para grabar, no porque sea necesario grabar la dentina, porque hay sistemas que se pueden poner resinas que son autoacondicionantes, o un adhesivo que también es autocondicionante, sino porque uno con esto se asegura que también se puede limpiar el conducto radicular y eliminar ciertos materiales. ¿Por qué es importante tener en cuenta todo esto? Porque todavía se puede seguir usando como material sellador del tratamiento del conducto un cemento que se llama de Grossman, que tiene un contenido de eugenol. El eugenol ustedes ya lo vieron como parte del sistema del IRM, pero ¿cuál es el problema? El eugenol impide la polimerización de las resinas. Entonces es muy importante tener esto resuelto, o si no usar, o consultar al endodoncista donde se envió, que el material de obturación haya sido un agente cementante sin eugenol. Después de volver a limpiar, secar, eliminamos el ácido fosfórico, preparamos el cemento y lo podemos llevar con la punta de una jeringa, que hay sistemas aplicadores, o un léntulo, que es un instrumento como si fuese una cinta que está enroscada en sentido antihorario. Y como el motor funciona en sentido horario, ¿qué hace el sistema? El material que está cargado lo impulsa hacia abajo, llenándonos nuestro conducto. Como el sistema de adhesión que vamos a usar de resina es un sistema autocondicionante, estamos haciendo a la par de que sirva como agente cementante la preparación para que se adhiera correctamente a las paredes de la dentina. Insertamos el poste, se elimina el exceso de cemento con un material adecuado y posteriormente polimerizamos. La recomendación es de 40 a 60 segundos porque en cierto punto tiene que llegar a activar la mayor cantidad posible, por más que a lo mejor el haz de luz no pueda llegar hasta el fondo del conducto, estos cementos que se usan se llaman o se denominan duales. ¿Por qué? Porque tienen la característica de que se activan por luz, pero una vez activados continúan un proceso de autopolimerización independientemente de la luz, que tiene su tiempo de endurecimiento, que puede ser unos minutos a una hora. Posteriormente, grabamos
nuevamente, ¿pero por qué? Porque nosotros vamos a trabajar la zona de la periferia de nuestro remanente dentario y empezamos a hacer lo que es el grabado, el agregado del bonding o el sistema adhesivo, polimerizamos, ¿para qué? Para posteriormente confeccionar lo que nos falta de nuestro material de resina, el muñón dentario, como nosotros lo querramos finalizar. Una vez obtenido la forma deseada, se procede a los tallados con las fresas y se hacen los desgastes y pulidos consiguientes. Estos son radiografías de frente y de perfil para ver cómo se llenó todo correctamente. Esto a título informativo, porque se pueden llegar a encontrar con que se le ofrezcan los pernos de circonio, que se hacen o se hacían, pero que tienen la misma dureza que los de metal. Pero ¿qué sucede? Se hacía una técnica con porcelana inyectada. El poste tenía la misma forma como los pernos de fibra, un desobturador con las formas correspondientes, y uno tomaba la impresión, como si fuese por método indirecto, el laboratorio enceraba el perno muñón con una cera especial para esta técnica, y le enviaba a uno el poste de circonio que uno tenía que cortar después con mucha irrigación, porque si uno no lo corta, se pone a jugar, va a ver que larga chispas pero caliente, y se puede llegar a despegar la porcelana que se adhirió al circonio. Se hace todo igual, grabado, adhesión, cementado con cemento dual, y corte, y la terminación final del muñón sobre la pieza dentaria. Ahora vamos a ir viendo lo que sería un caso completo del perno de fibra de vidrio en un diente. Acá en este caso, ¿qué se hizo? Hubo que hacer el alargamiento de corona clínica porque no teníamos en esta parte los famosos 2 milímetros ideales para el ferrule. Y es lo que se está explicando acá, de los largos que uno tiene que lograr para obtener eso. Y a la vez, en el mismo procedimiento, que se vio que se llegó al tallado y la parte de tejido dentario sano, hay algo que es un concepto muy antiguo, que es el ancho biológico. ¿Qué es el ancho biológico? Que nuestro margen gingival de nuestra restauración tiene que encontrarse a una distancia siempre de 3 milímetros, nuestra margen gingival de la restauración acá, se tiene que encontrar 3 milímetros de la cortical ósea alveolar. Porque 1 milímetro en promedio es el surco gingival en salud, 1 milímetro de adherencia epitelial y 1 milímetro del conectivo supracrestal, que se encuentra desde el margen de la cresta ósea a lo que sería nuestro cuello anatómico. ¿Qué sería lo que se está viendo acá? Esta es nuestra terminación gingival ya tallada y los 3 milímetros. Si nosotros ya no los tuviésemos, hay que eliminar el hueso, hay que hacer una corticotomía. Se sutura, porque uno ya terminó esto, fíjense cómo se alargó la corona clínica y ya va teniendo todo. Se procede a la eliminación de este poste. A la próxima sesión ve cómo va cicatrizando. Y hacemos toda la secuencia. Desobturar con el largo de Mailleffer, con los desobturadores correspondientes al sistema, presentar el perno para cortar, el grabado, secado, cómo se polimeriza con el sistema de adhesión, el cementado del poste, la confección del muñón con composite, todo con aislamiento absoluto, y el posterior tallado con el margen gingival correspondiente. Y la confección del provisorio. Se eligió acá en este caso una cápsula de policarbonato que, después de adaptada, se pule y se puede mandar el paciente a la boca. Esto es después una adaptación de técnicas de provisorios
utilizando brackets para puentes. Y esto es lo más importante, que hagan la captura de pantalla de todos los libros que se tienen que leer para resolver el tema. Bueno, chicos, nos vemos la próxima, el viernes, y seguimos con el teórico. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias.